El día de hoy vamos a estudiar un concepto muy importante en ciencia y tecnología, al cual vamos a denominar complacencia. Hasta ahora habíamos estudiado cantidades de dos tipos, cantidades que son constantes y cantidades que son variables. Estas últimas son interesantes puesto que nos permiten descubrir, encontrar cuál es la relación matemática que existe entre una y otra, cuál es la dependencia funcional entre una cantidad y otra cantidad. ¿Por qué es interesante? Porque esa dependencia funcional, una vez encontrada desde el punto de vista cuantitativo, nos permite determinar con precisión cuáles son las leyes de la naturaleza que rigen el fenómeno que estamos estudiando. Esa dependencia funcional se manifiesta vía una razón de cambio. ¿Qué es una razón de cambio? ¿En qué sentido estamos utilizando el concepto razón? Razón de cambio el concepto razón lo estamos utilizando en el significado de división, es decir, que es una cierta cantidad dividida entre otra cantidad, pero no una división simple. Por ejemplo, pensemos en dividir la longitud de la circunferencia entre su diámetro. Esa nos da el resultado de aproximadamente 3.14, 15, 9, etcétera, que todos sabemos que es el concepto geométrico del pi. Esta es una división de dos cantidades. La razón de cambio es la división de dos cantidades, pero que son variaciones. Ejemplifiquemos. Supongamos que tenemos una cierta cantidad que puede ser cualquiera, pero ejemplifiquemos con el volumen de un objeto que dependa de la presión. Aquí tenemos una dependencia funcional del volumen con la presión. ¿Y qué es una razón de cambio? Pues es una división a la razón de cambio, esta vez la designaremos por la letra C y por definición es un cociente, es una división, pero de dos cantidades que ambas son diferencias, variación del volumen entre variación de la presión. Hemos dicho que el volumen en nuestro ejemplo depende de la presión. Entonces, la razón de cambio es variación del volumen al cambiar la presión, al variar la presión. Y por definición de cambio, ya sabemos que es el volumen al final menos el volumen al inicio, dividido entre la presión al final menos la presión al inicio. En los libros pueden encontrar esa razón de cambio con el nombre de compliance. Nosotros vamos a traducir ese nombre de compliance como complacencia. ¿Y qué significa la complacencia? Significa una medida de la facilidad con que un objeto es estirado, es encogido o es deformado por causa de variaciones de la presión.